mitos y leyendas de terror. ¿Qué tal? Hoy quiero escribirte este relato que me contó mi abuelito hace 4 años. Mi abuelo vivía en un rancho de San Mateo y siempre iba en las noches por comida para los animales que tenía en su granja. Una noche él se fue con sus amigos, pero se le hizo de madrugada y en el transcurso del camino sentía que algo los observaba. Al pasar de unos minutos y de ir caminando por ese camino tan oscuro, dice mi abuelo que empezaron a sentir unos jaloneos muy fuertes por la espalda y al dar la vuelta para ver qué es lo que provocaba aquellos jaloneos, se dan cuenta que eran 2 pequeños niños. O eso es lo que pensaban, por la impresión de ver aquellos 2 seres, pero al ver con más detalle, se dan cuenta que en realidad eran 2 adultos con cuerpos pequeños y con una voz muy aguda. Uno de los seres le dice a mi abuelo que están perdidos y que no saben cómo llegar a su casa. Así que mi abuelo le responde: ¿de dónde son ustedes? ¿Y qué hacen en medio de la oscuridad? Si quieren, nosotros los llevamos a su casa. Los niños se quedan callados y uno de ellos empieza a jalarle el pantalón al amigo de mi abuelo. Él se enoja y lo toma del brazo, pero para su sorpresa, la mano de aquel ser no era la de un niño, sino que ahora era la mano de una anciana con largas uñas y un rostro muy envejecido con nariz grande y barbilla larga. En ese instante mi abuelo se queda paralizado al ver a aquella anciana, cuando de repente salen corriendo esos 2 seres hacia el bosque. Mi abuelo intenta seguirlos, pero uno de sus amigos lo detiene y le dice que no vaya, porque seguramente eso que acaban de ver eran duendes, y que era mejor irse lo más pronto posible de ese lugar antes de que los duendes se los llevaran. ¿Qué tal? Anteriormente ya les había enviado una historia y hoy quiero contarles otro relato, pero esta vez no le sucedió a mi abuelo, sino a mi papá. Cuenta mi padre que en un pueblo de San Mateo hace 13 años había ido a beber unas cervezas con unos de sus amigos y no se dio cuenta que se le había hecho ya de noche y tendría que trabajar al día siguiente. Rápidamente se apresura a retirarse de aquel lugar para dirigirse lo más pronto posible a su casa. Cuenta mi papá que había pasado ya unas horas de estar caminando en aquel lugar. De repente, un perro negro empezó a seguir a mi papá y al pasar los minutos aquel perro empezó a ladrar como si algo o alguien les quisiera hacer daño. Mi papá voltea hacia atrás y ve un caballo enorme de color negro, con unos ojos muy rojos de mirada aterradora. Mi padre, al estar un poco tomado, decide retar al caballo poniéndose enfrente de él y corriéndolo de aquel lugar, pero el caballo solo retrocedió unos cuantos pasos, cuando de la nada salen unos toros enormes del mismo color que aquel caballo, solo que ahora el caballo ya no se encontraba solo. Ahora en su lomo se encontraba un hombre vestido de charro negro. Su cara no se veía, pero lo que alcanzó a notar mi papá es que aquel charro llevaba en su mano un anillo de plata muy brillante. De repente aquel hombre se dirige hacia mi padre de una forma retadora y con intenciones de querer llevárselo. En ese instante mi papá le dice que se vaya junto con sus toros, que él no quería hacer ningún trato, su alma no estaba en venta. De repente los toros se abalanzan contra mi padre con intenciones de atacarlo, pero rápidamente los esquiva y se esconde en unos matorrales. En ese momento el miedo ya se había apoderado de él y no sabía cómo alejarse de aquel ser maligno. Solo optó por hincarse y rezar todo lo que sabía para poder alejar a aquel demonio. Al pasar unos minutos dejó de escuchar aquellos ruidos. Dice que siguió lo más rápido posible su camino y junto a él seguía el perro negro que se le había aparecido más atrás, pero al estar más cerca de su casa, el perro desapareció sin dejar rastro alguno. Al llegar le contó todo a su familia, pero nadie le creyó, porque pensaban que estaba alucinando.
Amigos, recuerden que si las historias les han gustado, pueden suscribirse y dejar su like. También pueden enviar sus historias. Aquí en la descripción les estaré dejando el correo para que puedan enviarla. Hasta luego.